Si crees en historias de fe, superación y humildad, compártela con alguien que necesite volver a creer en los milagros de Dios y comenta desde dónde estás viendo para que sepamos hasta dónde puede llegar este mensaje de esperanza. En el corazón palpitante de la Ciudad de México, donde el vidrio y el acero de los rascacielos intentan tocar el cielo, una historia silenciosa se desarrollaba en el piso 50 de un imperio corporativo. Allí, entre lujosas salas de reuniones y el constante zumbido de la ambición, pasaba sus tardes Julián, un niño de apenas 9 años, con ojos que veían más que la mayoría de los adultos y una mente afilada como un bisturí. Era un observador nato. Sentado en un rincón discreto, mientras su madre, Elena, trabajaba, el niño encontraba en los libros y revistas desechados por los ejecutivos una fuga, una ventana a un universo de conocimiento que contrastaba violentamente con la sencillez de su hogar en un suburbio lejano y polvoriento. Su madre, Elena, se movía por la oficina con la gracia de una sombra. Una mujer de pocas palabras, pero de una dignidad inmensa, cuyo único propósito parecía ser el de volverse invisible para no perturbar la órbita de los poderosos. Cada superficie que pulía reflejaba un mundo al que no pertenecía, un universo de lujo y decisiones que cambiaban el rumbo de mercados enteros. Su trabajo era meticuloso, su semblante sereno, pero detrás de la calma aparente ardía la llama de un amor incondicional por su hijo, depositando en su inteligencia la esperanza de un futuro donde él no necesitaría hacerse invisible para nadie. La personificación de todo aquel poder y distancia tenía un nombre: Señor Harrison, un magnate estadounidense del sector tecnológico, un hombre construido sobre los cimientos de la impaciencia y la arrogancia. Para él, el mundo era una ecuación a ser resuelta a su favor, y las personas meros instrumentos u obstáculos. Caminaba por los pasillos con la certeza de quien se sabe dueño de todo lo que la vista alcanza, sus caros trajes funcionando como una armadura contra cualquier sentimentalismo. La presencia de Elena y su hijo era, para él, parte del mobiliario, un detalle insignificante en el gran panel de sus negocios multimillonarios. El escenario era un espectáculo de contrastes. Desde lo alto, la Ciudad de México se extendía como un mapa complejo, un mosaico de riqueza y pobreza. Dentro de la oficina, el aire era frío, filtrado y con un olor aséptico a éxito. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista que, para el señor Harrison, era un trofeo, la prueba de su conquista sobre el mundo. Para Julián, sin embargo, aquella misma vista era una invitación a la reflexión. Observaba los coches como pequeños insectos, las casas lejanas como puntos de luz, y se preguntaba sobre las miles de vidas que palpitaban allá abajo, tan diferentes de aquella realidad fría y corporativa. El abismo social y moral entre ellos era palpable en cada detalle. Mientras el señor Harrison negociaba fusiones que valían cientos de millones de dólares, Elena calculaba los centavos para garantizar que no faltara comida en la mesa. El poderoso empresario valoraba el lucro por encima de todo. Veía el mundo como una selva donde solo sobrevive el más fuerte. En cambio, la mujer de la limpieza, en su humildad, se aferraba a valores que el dinero no podía comprar: la honestidad, el sacrificio y la fe de que la bondad de su hijo era la mayor de todas las riquezas. Eran dos universos orbitando en el mismo espacio físico, pero separados por una galaxia de valores y experiencias. En un día común, la indiferencia del magnate se manifestó de forma cortante. Pasó apresurado por el pasillo, hablando en voz alta por teléfono sobre plazos y metas agresivas, casi tropezando con Elena, que se encogió contra la pared para no estorbar su camino. Él ni siquiera la notó. Desde su rincón, Julián observó la escena, con la mirada fija en el modo en que su madre se hacía aún más pequeña, casi pidiendo disculpas por existir. Aquella ausencia de reconocimiento era una pequeña herida diaria, un recordatorio constante de cómo el mundo del señor Harrison los veía, como piezas desechables, parte de un engranaje que solo importaba mientras funcionaba. Mientras su madre limpiaba, Julián vivía una vida secreta.
No se sentía intimidado por el ambiente, sino fascinado. Aquel día encontró en la basura una revista de negocios internacional, con el inglés que había aprendido por su cuenta, deletreando palabras en dibujos, animados y en los manuales que encontraba, descifraba los artículos. Sus pequeños dedos seguían los gráficos de acciones, su joven mente absorbiendo conceptos como cláusulas de rescisión y control accionarial. Era un aprendiz silencioso en el corazón del capitalismo, un pequeño genio floreciendo en la sombra de la indiferencia, preparándose sin saberlo para un momento que lo cambiaría todo. La atmósfera en la oficina estaba cargada de una tensión invisible. Estaba la ambición voraz del señor Harrison, su búsqueda incesante de más poder y más dinero. Estaba la esperanza silenciosa de Elena, una plegaria constante por dignidad y por un futuro mejor para su niño. Y estaba la curiosidad insaciable de Julián, una fuerza de la naturaleza que crecía desapercibida, alimentada por fragmentos de un mundo que insistía en ignorarlo. El escenario estaba montado, las piezas en sus lugares. Faltaba solo el detonante, el evento que haría que estas tres vidas colisionaran de forma irreversible y dramática. Si crees que las historias de fe y coraje aún pueden transformar vidas, quédate conmigo hasta el final y comenta desde dónde estás viendo. La tarde caía sobre la metrópoli, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Era el presagio de una tormenta, no climática, sino humana. Una tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de aquella sala de cristal, provocada por la voz de un niño que osaría desafiar a un gigante, armado solo con la verdad y un coraje que nadie, absolutamente nadie, podría prever. El momento que definiría el destino de todos se acercaba a cada segundo. El aire en la oficina del señor Harrison estaba más enrarecido de lo normal. No era solo la altitud, sino la presión de una videoconferencia que sellaría el mayor acuerdo de su carrera. La fusión representaba la consolidación de su legado, la jugada final que lo colocaría en el panteón de los titanes de la tecnología. Meses de negociaciones agresivas, noches sin dormir y una implacable búsqueda de una ventaja competitiva culminaban en aquel preciso momento. La firma era más que un acto burocrático, era la coronación de una vida dedicada a la conquista y él podía sentir el sabor de la victoria en sus labios. Harrison caminaba de un lado a otro, un león enjaulado en su propia fortaleza de cristal. En la pantalla gigante que dominaba la pared, los rostros de sus futuros socios lo miraban con una mezcla de ansiedad y avidez. Eran tiburones, igual que él, y el olor a dinero en el aire dejaba a todos al límite. Cada segundo de silencio era un abismo, cada palabra pesaba una tonelada. La tensión era una entidad viva en la sala, un monstruo invisible que se alimentaba de la ambición de todos los presentes, tanto en la sala como al otro lado del mundo, a través de la fibra óptica. Ajena a todo, Elena inició su rutina de limpieza en la sala adyacente, moviéndose con la discreción de siempre. Le había instruido a Julián que permaneciera absolutamente inmóvil y en silencio en su rincón. Para ella, aquel era un día de tensión palpable, y lo último que deseaba era que su hijo, por el más mínimo gesto, llamara la atención del furioso señor Harrison. Su único objetivo era terminar su trabajo y salir de allí, llevando a su niño de vuelta a la seguridad y el anonimato de su pequeño mundo, lejos de aquel campo de batalla corporativo. Desde su puesto de observación, sin embargo, Julián no veía solo una reunión. Veía un juego de ajedrez humano. Notaba las sonrisas forzadas de los socios en la pantalla, las miradas rápidas y calculadoras que intercambiaban entre sí cuando pensaban que Harrison no estaba mirando. Sentía la impaciencia del magnate, no como pura rabia, sino como la ansiedad de un hombre que teme perder el control. El niño, con su aguda percepción, comprendía la dinámica implícita de aquella sala mucho mejor de lo que cualquiera de los adultos podría imaginar, absorbiendo la densa energía del ambiente. Sobre una mesa lateral, olvidada tras una revisión apresurada, reposaba una copia impresa del contrato de fusión. El documento, con sus decenas de páginas de jerga legal, era un monolito de texto que intimidaría a la mayoría de las personas. Pero para Julián era una invitación.
La curiosidad, su compañera constante, lo atrajo hacia él. Sus ojos, acostumbrados a descifrar palabras complejas en inglés, comenzaron a recorrer las líneas, no por audacia, sino por el simple y puro deseo de comprender lo que estaba escrito en aquel papel tan importante. La discusión en la videoconferencia escaló. Uno de los socios, con una urgencia fingida, presionó a Harrison. «Richard, el plazo de la oferta expira en 10 minutos. Es ahora o nunca. Tenemos otros inversores en fila». Era un farol, una táctica de presión para forzarlo a firmar sin una última revisión cuidadosa. El cebo fue lanzado con una precisión cruel, explotando la vanidad y la impulsividad que ellos sabían que Harrison poseía en abundancia, convirtiendo su mayor fortaleza, la decisión rápida, en su mayor debilidad. Alimentado por la presión, el ego del señor Harrison se inflamó. «Nadie me impone plazos», gruñó él a la pantalla, más para afirmar su autoridad que por convicción. Caminó hasta su escritorio con pasos pesados y tomó su pluma de oro macizo, un arma simbólica que usaba para sellar sus negocios. «Terminemos con esto», declaró, su tono cargado de una certeza que rozaba la arrogancia. Aquel gesto debía ser una demostración de poder, una forma de decir a todos que él, y solamente él, estaba al mando de su destino. Mientras tanto, los ojos de Julián se habían fijado en una sección específica del contrato. Era una cláusula enterrada en medio de un párrafo denso y largo, redactada de una manera extrañamente circular. La leyó 1, 2, 3 veces. Su joven mente, que veía patrones y lógica en todo, detectó una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas. Parecía una regla de un juego diseñada para que solo uno de los jugadores pudiera perder. Una trampa cuidadosamente velada por un lenguaje deliberadamente confuso y hermético. Mientras Elena, su madre, pasaba un paño por el cristal, creando un breve reflejo del rostro concentrado de su hijo, Julián sintió un escalofrío en la espalda. No comprendía completamente las ramificaciones legales, pero comprendía la lógica de la trampa. La redacción era un laberinto de palabras, donde partes afiliadas y entidades controladoras se usaban de forma que creaban una trama legal traicionera. Era como un código malicioso oculto en un programa, esperando el momento adecuado para ser activado y destruir todo el sistema desde dentro. El momento decisivo llegó. El señor Harrison colocó la punta de la pluma sobre la línea de puntos al final del contrato. El mundo pareció contener la respiración. Los socios en la pantalla se inclinaron hacia adelante, sus rostros iluminados por un brillo de triunfo anticipado. El silencio en la sala era total, roto apenas por el sonido casi inaudible del aire acondicionado. Era el apogeo de su carrera, el segundo antes de su mayor logro. Un imperio estaba a punto de duplicar su tamaño con un simple movimiento de su muñeca. «Señor, esa cláusula es una trampa. No firme». La voz de Julián, clara y firme, rasgó el silencio como un relámpago. No fue un grito, sino una declaración, dicha con una autoridad que desmentía su edad y su estatura. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso imposible, haciendo que el tiempo, por un instante, pareciera congelarse. La pluma de oro del señor Harrison se detuvo a 1 milímetro del papel, la tinta a punto de sellar su propia ruina. El shock fue inmediato y total. El señor Harrison levantó la cabeza, el rostro una máscara de incredulidad. Elena soltó un grito ahogado, el pavor apoderándose de sus facciones. En la pantalla gigante, la perplejidad rápidamente dio paso al escarnio. La interrupción era tan absurda, tan fuera de lugar, que parecía una escena de una película surrealista. El hijo de la mujer de la limpieza, un niño que debería ser invisible, se había atrevido a intervenir en el negocio más importante de la vida del magnate. El orden del universo parecía haberse quebrado súbitamente. La reacción de los socios fue una risa ahogada, seguida de un comentario sarcástico de uno de ellos. «Richard, ¿desde cuándo contratas consultores legales de la escuela primaria? ¿Qué broma es esta?» La humillación golpeó al señor Harrison como un puñetazo en el estómago. La mofa de Minus Mintus, sus socios, la ruptura del decoro, la audacia del niño, todo convergió en una ola de furia pura y abrumadora.
No estaba solo irritado, se sentía profanado en su propio templo. Su rostro adquirió un tono rojo profundo, las venas saltando en su frente. Se volvió lentamente hacia Julián, los ojos ardiendo de rabia. «¿Qué dijiste, mocoso insolente?» Su voz era un trueno contenido, peligroso. «¿Quién te crees que eres para abrir la boca en mi sala? ¿Para avergonzarme delante de mis socios?» La furia era tal que apenas podía articular las palabras, cegado por la necesidad de borrar aquella mancha en su autoridad. Apuntando con un dedo tembloroso hacia la puerta, explotó. «¡Fuera! Salgan de aquí ahora y llévate a tu madre contigo. Los dos están despedidos. No quiero volver a ver sus rostros frente a mí nunca más». La sentencia fue proferida con la finalidad de un verdugo. Para él, la única manera de restaurar el orden era expulsar la anomalía, remover la mancha de aquella escena, reafirmar su poder absoluto sobre aquel espacio y sobre las vidas insignificantes que lo habitaban. Elena, presa de un pánico helado, corrió hacia su hijo y lo agarró del brazo. «Perdón, señor. Por favor, perdóneme. Él no sabe lo que dice. Es solo un niño», imploraba, las lágrimas ya brotando en sus ojos. Comenzó a tirar de Julián, quien, para su asombro, clavó los pies en el suelo. Su cuerpo temblaba, pero su determinación era un pilar de hierro. Ella solo quería protegerlo, huir de aquella tormenta que ella misma no comprendía, pero que sabía que sería devastadora. Pero Julián no se movió. Levantó la barbilla y miró directamente a los ojos llameantes del señor Harrison. El miedo estaba allí, pero debajo de él había una capa de certeza inquebrantable. «La cláusula, señor», repitió, su voz más baja, pero aún más intensa. «La cláusula 12.7. La escribieron de una manera que parece una cosa, pero es otra. Es una trampa». La precisión de sus palabras, el número exacto de la cláusula, fue una piedra lanzada contra la muralla de furia del magnate. Algo en la seriedad del niño lo hizo dudar. Era la mirada. Una mirada que no contenía desafío ni insolencia, sino una gravedad profunda, una convicción casi ancestral. El señor Harrison ya había visto ese tipo de mirada antes, en abogados veteranos y rivales astutos, en el momento en que sabían que tenían la carta ganadora. Por una fracción de segundo, la furia dio paso a una minúscula semilla de duda. Era ilógico, era imposible. Pero la mirada de aquel niño era perturbadoramente sincera. La voz impaciente de uno de los socios sonó de nuevo por la sala, rompiendo el hechizo. «Richard, por el amor de Dios, firma ya ese contrato y educa al hijo de tu empleada después. Estamos perdiendo millones a cada segundo que dudas». La presión externa volvió con toda su fuerza, empujándolo a ignorar la advertencia, a seguir el guión, a aplastar aquella interrupción bizarra y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Su reputación estaba en juego. Un huracán de emociones conflictivas se formó dentro del señor Harrison. Su orgullo, su arrogancia, su vida entera de autoconfianza le gritaban que expulsara al niño y a su madre y finalizara el negocio. Era el camino lógico, el camino del poder, pero un instinto primitivo, una voz largamente sepultada bajo capas de éxito y cinismo, susurraba una alerta que venía de los ojos de un niño al que nunca antes había notado. Su mano temblaba, con un gruñido de frustración que era en realidad una rendición a su propia duda, cedió. «Muéstrame», dijo, la palabra saliendo con dificultad de su boca. La petición sonó como una herejía para sí mismo. Se sentía ridículo, humillado, pero la semilla de la duda plantada por Julián ya había echado una raíz fina y resistente. Tomó la copia del contrato de la mesa, sintiendo las miradas confusas y burlonas de sus socios quemándole la piel, incluso a través de la pantalla. Sus ojos recorrieron la cláusula 12.7. A primera vista, parecía un texto estándar, lleno de términos legales que ya había visto cientos de veces. En caso de violación material de los términos, leyó por encima, su mente ya lista para descartar la advertencia del niño como un delirio infantil, una fantasía. La rabia comenzó a burbujear de nuevo, sintiéndose un tonto por haber hecho caso a aquella locura.
por haber interrumpido un negocio multimillonario por un capricho. Viendo la expresión de desdén en el rostro del magnate, Julián dio un paso adelante, su voz ahora un susurro de urgencia. No es en la violación material, señor, es en la definición de partes afiliadas al final del párrafo. Incluyeron a la empresa matriz, su empresa principal, como garante de cualquier violación, por pequeña que sea, de cualquier subsidiaria futura. Un pequeño error de cualquiera de ellas y pueden ejecutar la garantía y tomar el control accionarial de todo. Las palabras del niño cayeron como piedras de hielo en el estómago de Harrison, empresa matriz, control accionarial, ejecutar la garantía. Eran términos precisos, técnicos. Volvió al texto, esta vez leyéndolo con la atención de un hombre en el corredor de la muerte, y entonces lo vio. Las palabras que antes eran solo jerga, ahora se reordenaron en su mente, revelando su verdadera y monstruosa intención. La trampa estaba allí, diabólica en su simplicidad y genial en su camuflaje. Lo vio con una claridad aterradora. La cláusula era una bomba de tiempo legal. Cualquier pequeño fallo operativo, cualquier retraso mínimo en un informe de una futura empresa adquirida en un país remoto, podría ser clasificado como una violación, y la penalización no era una multa, sino la pérdida total del control de su imperio. Lo llevarían a la ruina, y él mismo habría firmado la sentencia, sonriendo y celebrando su propia destrucción. Una palidez mortal se apoderó de su rostro. El contrato se deslizó de sus dedos temblorosos, las páginas esparciéndose por el suelo como hojas muertas. La pluma de oro, símbolo de su poder, rodó por la mesa y cayó en la alfombra con un golpe sordo. El sonido resonó en la silenciosa sala como un disparo. Levantó los ojos, ya no hacia la pantalla, sino hacia el niño. Su mente, antes tan afilada para los negocios, luchaba por comprender la enormidad de lo que acababa de suceder. En la pantalla, los rostros de los socios habían perdido la sonrisa. La reacción de Harrison era inconfundible. No sabían lo que él había leído, pero el lenguaje corporal del magnate gritaba catástrofe. El silencio de ellos ahora no era de expectativa, sino de una alarma creciente. La cacería había salido mal. La presa, de alguna manera, había olfateado la trampa en el último segundo posible, y ellos no tenían ni idea de cómo. El señor Harrison miró a Julián y por primera vez en la vida lo vio de verdad. No vio al hijo de la mujer de la limpieza, al niño sucio del suburbio, a la presencia irritante en su oficina. Vio a un gigante en el cuerpo de un niño. Vio la inteligencia pura, el coraje desarmado, la integridad que él mismo había perdido en algún punto de su escalada a la cima. Vio a la persona que, en un único instante, había salvado todo por lo que él había luchado. Su mirada entonces se movió hacia Elena, que permanecía paralizada, el rostro una mezcla de terror y confusión, sujetando protectoramente el hombro de su hijo. Vio la dignidad silenciosa que había ignorado y despreciado por tanto tiempo. Vio la fuerza de una madre que, sin saberlo, había traído al mundo no solo a un niño, sino al guardián de su fortuna y quizás de su alma. Una ola de vergüenza, profunda y abrumadora, lo golpeó, amenazando con derribarlo. El mundo fuera de aquellas ventanas panorámicas desapareció. Los edificios, el cielo, la ciudad entera se disolvieron. Las voces en la videoconferencia se convirtieron en un zumbido lejano y sin sentido. Todo lo que quedaba era el silencio profundo de aquella sala y la revelación aplastante en los ojos del magnate. Pero lo que aquel millonario haría a continuación, ante el niño que salvó su imperio y expuso su arrogancia, cambiaría no solo su destino, sino la esencia misma del hombre que creía ser. El mundo del señor Harrison se partió en 1.000.000 de pedazos. Permaneció inmóvil, con la respiración contenida en la garganta, mientras la adrenalina de la furia daba paso a un frío helado de pavor. La imagen de la punta de su pluma, aún triste de condenarlo, se repetía en su mente como un eco visual. Él, el maestro del universo corporativo, el estratega infalible, estuvo a un segundo de caer en una trampa que sus carísimos abogados no vieron, que su propia arrogancia le impidió ver. ¿Y quién lo había salvado? Un niño al que trataba como parte del polvo que su madre limpiaba.
Con un movimiento lento y deliberado, como si despertara de un trance, se volvió hacia la pantalla gigante. Su rostro, antes pálido por el shock, ahora estaba cubierto por una máscara de furia helada, una rabia mucho más peligrosa que sus gritos anteriores. Se agachó, recogió una de las hojas del contrato del suelo y caminó hacia la cámara. No necesitaba gritar. Su calma era aterradora. «A todos ustedes», comenzó, su voz baja y cortante, «el juego ha terminado». Luego leyó la cláusula en voz alta, explicando la trampa con una claridad devastadora. «Ustedes no son socios, son buitres», continuó, mirando a los ojos de cada uno a través de la pantalla. «Esta fusión está cancelada y pueden esperar noticias de mis abogados, no por incumplimiento de contrato, sino por intento de fraude. Me aseguraré de que el nombre de cada uno de ustedes se vuelva tóxico en esta industria». No esperó una respuesta. Con un simple toque en su panel de control, finalizó la llamada. Los rostros impactados y aterrorizados de sus ex-socios desaparecieron, dejando la pantalla oscura y la sala en un silencio absoluto y ensordecedor. La oscuridad de la pantalla reflejaba la sala y las tres figuras solitarias dentro de ella. Toda la presión externa, toda la urgencia fabricada se había disipado, dejando atrás solo la verdad desnuda y cruda de aquel momento. El señor Harrison estaba solo con su vergüenza, su alivio y sus salvadores. Miró a Elena y a Julián, no como un jefe a sus subordinados, sino como un hombre náufrago mirando a la tripulación del pequeño bote que lo rescató de un océano tempestuoso y traicionero al que él mismo se había arrojado. Su mirada cayó sobre sus propias manos, que aún temblaban. Manos que habían firmado contratos de miles de millones de dólares, que habían construido un imperio de la nada. Manos de un hombre con un título de una de las mejores universidades del mundo, que comandaba un ejército de analistas y consultores, y todos ellos, incluyéndolo a él mismo, habían estado ciegos. La revelación que lo golpeó no fue sobre el fraude en el contrato, sino sobre el fraude de su propia vida. Había construido su valor sobre cimientos de arena, la creencia de que su inteligencia y su dinero lo hacían superior. Entonces levantó los ojos hacia Julián, y la verdad ignorada lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Vio las zapatillas gastadas del niño, la camisa demasiado simple para aquel ambiente, y recordó todas las veces que pasó a su lado como si fuera aire. Cada acto de indiferencia, cada mirada vacía, cada pensamiento de desprecio, ahora regresaba como una acusación. Había medido el valor de una persona por su cuenta bancaria y su ropa, y al hacerlo, demostró ser el hombre más ignorante de la sala, un tonto sentado en un trono de oro. La verdadera riqueza, se dio cuenta en ese instante, no estaba en los balances financieros o en el precio de las acciones. Estaba en el coraje, en la inteligencia y en la integridad. Estaba en la fuerza silenciosa de Elena, que trabajaba incansablemente por un futuro mejor para su hijo. Estaba en la genialidad oculta de Julián, que floreció en el suelo más improbable, nutrida por libros desechados y una curiosidad que el dinero no puede comprar. Él era un mendigo espiritual en medio de su propio palacio, y solo ahora se daba cuenta de su miseria. Fue entonces cuando la armadura de arrogancia que vistió durante décadas finalmente se quebró. Las grietas se convirtieron en una fractura expuesta, y por ella se filtró una emoción que había suprimido durante tanto tiempo que apenas la reconocía: la vulnerabilidad. Sus ojos, que normalmente eran duros y fríos como el acero, ardieron. Y para asombro de Elena, y para su propio shock, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de rabia o autocompasión, sino de una gratitud y vergüenza tan profundas que lo purificaban. En un gesto que desafiaba toda su historia de vida, toda su persona pública, el señor Harrison dio un paso hacia Julián. No se inclinó, no se agachó de forma paternalista, dobló una rodilla, luego la otra, y se arrodilló en el suelo de mármol pulido, poniendo su rostro al mismo nivel que el del pequeño niño que lo había salvado. El rey se inclinaba no ante otro rey, sino ante un niño, en un acto de rendición total de su ego. El gigante finalmente aprendía a mirar hacia arriba. «Perdóname», dijo, la voz entrecortada, las palabras casi un susurro.
Perdóname. Miró a los ojos del niño, que lo observaba con una calma sorprendente. Te pido perdón no por haberte gritado. Te pido perdón por no haberte visto nunca, por no haber visto nunca al gigante que eres. Tienes más valor, más inteligencia y más carácter en tu dedo meñique que yo en todo este imperio mío. Me salvaste de mí mismo. Luego se volvió, aún de rodillas, hacia Helena, que lo miraba con los ojos desorbitados, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Y a usted, Helena, por favor, perdóneme. Perdone mi arrogancia, mi indiferencia. Perdóneme por tratarla como una sombra, y no como la mujer fuerte y digna que es usted, la madre de un genio. Las palabras eran una confesión, una absolución que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente ofrecer. Era su catarsis, su redención comenzando allí, en el suelo. Aquel fue el clímax de su vida, no la firma de un contrato, sino el desgarro de su propia alma. Aquel momento de humildad radical fue el verdadero punto de inflexión, la carga moral que redefiniría todo lo que vendría después. Al arrodillarse, no perdió poder, lo encontró. Un poder diferente, basado no en la dominación, sino en el reconocimiento. Se levantó lentamente, no como el magnate derrotado, sino como un hombre que acababa de nacer de nuevo, con los ojos finalmente abiertos a lo que realmente importaba. De pie, el señor Harrison ya no era el mismo hombre que había entrado en aquella sala horas antes. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una claridad y un propósito que jamás había conocido. Caminó hasta su teléfono y, con una calma resuelta, llamó al director de Recursos Humanos. Ante una Helena atónita y un Julián silencioso, formalizó su decisión. Estoy ascendiendo a Helena a un puesto de supervisión administrativa con efecto inmediato, dijo. Su salario se triplicará. Ella ya no es invisible en esta empresa. No era un acto de caridad, sino de corrección, el primer paso en un camino de redención. Helena intentó protestar, las palabras atascadas en su garganta. Pero, señor, yo solo soy una mujer de la limpieza. No tengo estudios, comenzó, completamente abrumada por el cambio sísmico en su realidad. Harrison la interrumpió con una amabilidad que nunca imaginó que él poseyera. Helena, esta empresa necesita más personas con su integridad y su carácter que ejecutivos con títulos, y yo necesito que se me recuerde, todos los días, lo que es verdaderamente valioso. Usted no está recibiendo un favor, está aceptando una responsabilidad que ya ha demostrado merecer. Su mirada entonces se volvió hacia Julián, el pequeño héroe en el centro de aquella tormenta. Harrison sabía que ningún dinero podría pagar verdaderamente la deuda que tenía con él, pero tenía que intentarlo. Julián, dijo con la voz entrecortada por la emoción, lo que hiciste hoy no tiene precio, pero tu futuro sí lo tiene. Por eso he creado un fondo a tu nombre. Cubrirá todos tus estudios, en cualquier escuela, en cualquier universidad del mundo que elijas. Nunca más tendrás que aprender de los restos de otros. El mundo del conocimiento es tuyo. Eso no era una limosna, sino el reconocimiento de un hecho. Harrison se aseguró de dejarlo claro, no solo para Helena y Julián, sino para sí mismo. No pienses en esto como un regalo, explicó mirando firmemente al niño. Salvaste a este imperio de una ruina segura. El valor de ese acto es incalculable. Considera esto solo la primera cuota del pago de una deuda que tendré contigo por el resto de mi vida. Eres el mayor activo que esta empresa ha tenido jamás, y yo fui demasiado ciego para verlo. La victoria moral de Julián resonaba por las paredes de cristal de la oficina. El niño que vivía en las sombras, que encontraba tesoros en la basura, se había convertido en la figura central de aquel universo de poder. Su arma no fue la fuerza o el dinero, sino la sabiduría que cultivó en silencio, el coraje de decir la verdad al poder, incluso cuando su voz temblaba. Demostró que el carácter no tiene clase social y que la verdadera visión no viene desde lo alto de un rascacielos, sino de la capacidad de ver el valor donde nadie más está mirando. La reconciliación se completó en un momento de pura simplicidad. El magnate, ahora despojado de su arrogancia, se agachó de nuevo. Julián, ¿qué quieres ser de mayor?
preguntó con genuina curiosidad. El niño pensó por un instante y respondió con la honestidad desarmante de un niño. Solo me gusta entender cómo funcionan las cosas. Harrison sonrió, una sonrisa verdadera por primera vez en años. Entonces, serás el hombre que lo entiende todo, dijo, poniendo la mano en el hombro del niño, y enseñarás a hombres como yo a ver. Las semanas siguientes vieron una transformación real en el piso 50. Elena, inicialmente dubitativa, floreció en su nuevo puesto, su dignidad natural y atención al detalle convirtiéndola en una administradora respetada. Julián ahora tenía un pequeño escritorio al lado del de su madre, ya no escondido en un rincón, sino leyendo libros nuevos que Harrison se aseguraba de traerle. La atmósfera fría de la oficina fue lentamente reemplazada por un calor de respeto mutuo, un cambio que comenzó con un acto de coraje y una petición de perdón. La historia de Julián y el señor Harrison se convirtió en una leyenda silenciosa en la empresa, un recordatorio constante de que la mayor de todas las fusiones es la de la humildad con el poder. El magnate aprendió la lección más valiosa de su vida, que la verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en saber arrodillarse para reconocer un error, en tener el coraje de cambiar y en honrar a aquellos a quienes la vida, durante tanto tiempo, le enseñó a ignorar. No salvó solo su imperio, sino, lo más importante, su propia humanidad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer de nuevo en el poder de la fe y la humildad. Comenta desde dónde estás viendo, para que sepamos hasta dónde puede llegar este mensaje de esperanza, pues al final, las mayores revelaciones no están escritas en contratos millonarios, sino grabadas en actos de coraje y en corazones que se abren a la transformación, demostrando que una pequeña luz puede, sí, iluminar el más oscuro de los imperios.